Buenas noches, compañeros, profesor. A continuación voy a realizar la exposición del amplificador operacional, en este caso en un ejercicio breve para el tipo inversor. Como podemos ver acá tenemos un voltaje de alimentación positivo, ¿sí? Para la entrada VCC más o la entrada VCC positiva, y para la entrada VCC negativa tenemos una salida de 15.4 voltios. El voltaje de entrada que nos va a entregar este generador nos va a entregar 8.30, por lo tanto nos debe entregar B0 en términos negativos, ¿sí? Cada uno con sus polos donde va, rojos en positivos, negros en negativos. En este caso debemos tener muy en cuenta que para hacer, digámoslo así, exactitud de la teoría, pues el voltaje que nos entra a la R1 también entra a la R2, pero junto con la salida del amplificador. Esta está conectada en su entrada negativa, en su entrada inversora. Por esto se caracteriza, por esto mismo, por estar conectada a su entrada inversora, y pues su entrada positiva, no inversora, está conectada a tierra. Como podemos observar acá, su entrada positiva está conectada a tierra y su entrada negativa está conectada a lo que es la resistencia 1, que esta misma sale a la resistencia 2, haciéndonos entrega de la salida, en este caso entregándonos lo que dijimos anteriormente. Estas son dos resistencias del mismo valor, es decir, B0 es igual a menos RF sobre R1, cada una siendo 1 y 1, lo cual sería menos 1 por el voltaje de entrada, es decir, 1 menos 1 por, digamos, 14.5 nos entrega un valor aproximado. Esto sería todo. Para el caso del inversor, pero de manera positiva, debemos cambiar los polos de entrada. ¿De quién? Pues en este caso sería del voltaje de entrada, para que este nos entregue en términos positivos. En este caso pasamos el negativo a la entrada positiva de la resistencia y culminamos con en este caso la entrada negativa, ¿sí? Que alimenta pues el polo a tierra, y esta es la que alimenta en este caso a la resistencia, que anteriormente era diferente, era al revés, entregándonos en valores negativos. Para este caso lo mismo, si queremos, digamos, el tope es 23.3, por lo tanto no debe superar este mismo. Aquí hay 30 voltios, por lo tanto no nos puede entregar por el voltaje de alimentación negativo algo cercano o igual. A continuación vamos a explicar el amplificador no inversor. En este caso se caracteriza por tener el voltaje de entrada conectado en la entrada no inversora. En este caso la resistencia 1 está desde tierra hasta su entrada inversora, con la resistencia 2 a la salida. Su fórmula sería voltaje de entrada más por la constante 1 más R2 sobre R1 hallada en clase. En este caso vamos a hallar, en este caso tenemos R2 valiendo 2 sobre la resistencia que va desde tierra. Esta vale 1, lo cual sería 2 sobre 1, 2, más la constante 1 serían 3. Dependiendo del voltaje de entrada que coloquemos, este nos debe indicar el valor a la salida, que sería B0. Nos lo deben entregar en valores positivos. Para el caso del voltaje de entrada lo tenemos en 5.6, más o menos 5 por 3, 15, un valor aproximado en B0. Es decir, para los voltajes de alimentación, si yo le bajo el voltaje de alimentación positivo, él automáticamente debería bajar hasta el tope que yo quiera. Entonces, si yo quiero colocar 3 por 3, 9, en este caso bajamos a 3, él debería bajar o aproximarse al valor que yo le estoy condicionando. Esto para los términos de valores del voltaje de alimentación positivo. En el mismo caso del amplificador no inversor, para tener en cuenta el voltaje de entrada, pero
cambiando la polarización del voltaje de entrada, es decir, cambiando los cables, es decir, la entrada positivo al negativo y la entrada positiva a tierra. En este caso sería menos 5, ¿sí? Estaríamos entregando los valores de entrada del voltaje en negativo, teniendo en cuenta el voltaje de alimentación negativo como límite que colocamos. Es decir, si yo coloco un límite como 9, si yo le coloco 5, acuérdense que R2 vale 2, R1 vale 1, 2 sobre 1, 2, más 1, 3, 5 por 3, 15, ¿sí? Pero el valor que yo le puse de límite es 9.50. Si yo subo a 16, este me debe entregar valores aproximados en B0. En el caso del sumador inversor, observamos que para que se cumpla la teoría debemos encontrar que hayan 3 voltajes de entradas dependientes a cada resistencia con una RF, ¿sí? Estas van a entrar a la entrada inversora, pues el límite que se le quiera colocar al voltaje de alimentación, ya sea positivo o el negativo, debe entregar esta misma a la salida, teniendo en cuenta que la entrada no inversora va a tierra. Para este caso sería, en este caso tendríamos que la fórmula sería menos RF por los voltajes sobre cada una de sus resistencias. Como sus resistencias todas tomaron el mismo valor, es decir 1000, y la resistencia F también tomó el valor de 1000, entonces sería menos 1000 por el voltaje que entra en cada uno sobre 1000, porque en este caso, como es una fracción, todos tienen el mismo valor y pues para cada uno se divide. En este caso tenemos 0 voltios en la entrada 1, 2 voltios en la entrada 2 y 15 voltios en la entrada 3. Si cambiamos alguno de estos, recuerden que es inversor. Al ser inversor, este debe entregar los valores en términos negativos. Si yo quiero cambiar acá, este me va a entregar los valores en términos de O, pero negativos. Como observamos acá tenemos 0, ¿sí? En este caso, si observamos que ponemos 0, nos debe entregar menos 17, como observamos en la calculadora. Asimismo, teniendo en cuenta los voltajes de alimentación y cada una de las entradas con respecto a la salida de BO. Esto sería el sumador inversor. Gracias.